Jesús Cobielles Gaona. Jacibe Alejandra Salvador Rivera. Me llamo Axel Chagoya Rodríguez. Jocelyn Magaña. Pedagogía. Tradición alemana. Concepto. Esta denominación viene de la pedagogía anglosajona y su vertiente epistemológica está en la preocupación principal y se origina en realidad de la práctica pedagógica. Se llama ciencias de la educación a todas las disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. Características. Las ciencias de la educación son un conjunto de disciplinas que estudian, describen, analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. Está integrado por un conjunto de disciplinas o saberes que son propios, campo pedagógico o de las también llamadas ciencias pedagógicas, pues como lo son la pedagogía, la didáctica general y didácticas específicas. Apuesta el mejoramiento y cambio de realidad educativa de los procesos formativos del funcionamiento de las instituciones educativas, de las prácticas de enseñanza en los aspectos pedagógicos, didácticos, organizacionales, etc. El campo disciplinar de las ciencias de la educación se ha constituido a partir de la intersección de un conjunto de diversas disciplinas, como la filosofía, la psicología, la historia y sociología, entre otras, que abordan desde su especificidad el objeto educación. Este proceso de conformación no es exclusivo de las ciencias de la educación, sino que se vincula con la división del conocimiento en el campo de las ciencias sociales y es producto de la progresiva fragmentación y especialización de los conocimientos durante el siglo XIX y XX. Gracias. Clasificación. Se clasifican en tres grandes categorías: las que estudian las condiciones generales y locales de la educación, historia de la educación y de la pedagogía, sociología de la educación, demografía escolar, economía de la educación, pedagogía comparada, y otras que estudian las situaciones educativas y los hechos educativos, las disciplinas que estudian las condiciones del acto educativo desde los ángulos de la fisiología, la psicología de la educación, de la sociología, ciencias de la comunicación, la didáctica y la teoría de programas, la ciencia de los métodos y de las técnicas pedagógicas, las ciencias de la evaluación, las de la reflexión y el futuro, que son de la filosofía de la educación y la planificación educativa. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar de la tradición alemana en la pedagogía como ciencia de la educación. La tradición alemana sostiene la necesidad de una unidad disciplinaria, conducida por la filosofía como fuente normativa ligada a la tradición de la filosofía idealista e historicista. Concebió la posibilidad de constituir a la pedagogía como ciencia de la educación. La pedagogía estudia el fenómeno educativo con la intención de orientar su desarrollo práctico, sobre todo a un nivel normativo, reflexiona sobre los problemas educativos a partir de compromisos ideológicos y filosóficos. Jacibe Alejandra Salvador Rivera. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar de la tradición alemana en la pedagogía como ciencia de la educación. La tradición alemana sostiene la necesidad de una unidad disciplinaria, conducida por la filosofía como fuente normativa ligada a la tradición de la filosofía idealista e historicista. Concebió la posibilidad de constituir a la pedagogía como ciencia de la educación. La pedagogía estudia el fenómeno educativo con la intención de orientar su desarrollo práctico, sobre todo a un nivel normativo, reflexiona sobre los problemas educativos a partir de compromisos ideológicos y filosóficos. Clasificación. Se clasifican en tres grandes categorías: las que estudian las condiciones generales y locales de la educación, historia de la educación y de la pedagogía, sociología de la educación, demografía escolar, economía de la educación, pedagogía comparada, y otras que estudian las situaciones educativas y los hechos educativos, las disciplinas que estudian las condiciones del acto educativo desde los ángulos de la fisiología, la psicología de la educación, de la sociología, ciencias de la comunicación, la didáctica y la teoría de programas, la ciencia de los métodos y de las técnicas pedagógicas, las ciencias de la evaluación, las de la reflexión y el futuro, que son de la filosofía de la educación y la planificación educativa.